Hello, dear students, and welcome to the second lesson. Today, we're going to talk about obligations, es decir, obligaciones. El día de hoy comenzamos con nuestra segunda lección. Y a la hora de hablar de obligaciones, tenemos que reconocer dos tipos de obligaciones. Aquellas que asumimos porque queremos, porque consideramos que lo necesitamos y que nosotros mismos nos la imponemos, y aquellas obligaciones que vienen de fuera, que nosotros no queremos hacer. Y el día de hoy vamos a comenzar por las obligaciones que no queremos hacer y que se dicen de una forma específica en lengua inglesa. Vamos a ver algunas de las características de este tipo de obligaciones. Primero, tenemos que decir que estas obligaciones suelen venir de jefes o suelen venir de leyes. Por ejemplo, puede ser un policía que nos obliga a cumplir determinada orden, etcétera. Ese tipo de obligaciones también se asocian con la necesidad, es decir, tenemos que hacer algo porque también tenemos esa necesidad y si no cumplimos esa obligación, muy probablemente hayan consecuencias. Por ejemplo, todos los días tenemos que comer, es una necesidad y si no comemos, pues ya sabemos que no podemos funcionar al 100%. Muy bien, vamos a continuar entonces hablando de una estructura típica para hacer oraciones donde no queremos hacer lo que debemos, pero estamos obligados a realizarlas por el exterior, por otras personas, por la necesidad misma, etcétera. Esta estructura a la que me refiero es la estructura del have to. Vamos a conocerla. Empezamos como todas las estructuras con el presente simple, con la afirmación y veamos cómo se forma. Siempre tenemos que indicar al inicio un sujeto en la voz activa, es decir, cuando anunciamos cosas, hacemos statements y damos énfasis en quién realiza la acción. En primer punto, en primer paso tenemos al sujeto. En el segundo puesto tenemos nuestro have to, donde indicamos esta obligación. En el tercer paso tenemos el verbo, la acción que queremos que se realice, la acción que debemos realizar. Y en última instancia tenemos al objeto, es decir, aquello que es afectado por la acción misma. Por ejemplo, si hablamos de comer, ¿qué es lo que estamos comiendo? Si hablamos de escribir, ¿qué cosa estamos escribiendo? ¿Un libro? ¿Una carta? Eso es el objeto. Entonces tenemos sujeto, have to, el verbo y el objeto. 4 pasos. Veamos este ejemplo. They have to pay rent o the rent. Ellos tienen que pagar la renta. They have to pay rent. Ellos tienen que pagar la renta. Esta es una estructura sencilla con el have to. Vean ustedes que el caso de they es una persona del plural. Para esas estructuras, lo que utilizamos es el have to, pero si nosotros queremos hablar de una tercera persona, él, ella, inclusive ello, es decir, esto, la cosa en sí, que puede ser un animal, que puede ser un objeto, etcétera, estas terceras personas deben de cambiar la estructura del have to. Para esas personas tenemos que colocar un has to. ¿Por qué? Porque acuérdense que en inglés tenemos conjugaciones, pocas, pero tenemos conjugaciones, no tantas como en español. Y uno de los verbos que tiene más conjugaciones es el verbo to have. Cuando nosotros lo conjugamos con una persona de primera persona o segunda persona, ya sea en singular o plural, tenemos que utilizar el have, pero si utilizamos las terceras personas, como hemos dicho, hay que incluir el has. Ese have pasa a has. Vean ustedes este nuevo ejemplo, donde nuestra protagonista es ella, es una she, y por lo tanto colocamos el has en segunda posición. La estructura nos queda como she has to pay rent.
ella tiene que pagar la renta. Aquí les dejo en pantalla todas las conjugaciones dependiendo de la persona para el caso de has to o el have to. Está he, she, it con has y I, we, you and they con el have. Ahora bien, ¿qué sucede si yo quiero hablar en pasado? De que en tiempos remotos yo tuve alguna obligación. Cuando hablamos del pasado, es tan sencillo como cambiar el have o has por el had con D, la terminación con D. Entonces diría had to. Diría, siguiendo la estructura, en primer término, la persona. Imaginemos que es they. They had to. Ahí está el pasado. Luego viene la acción. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pagar. They had to pay. Ellos tenían que pagar o tuvieron que pagar la renta. Rent. They had to pay rent. Y se termina nuestra oración en pasado. También existe la posibilidad de negar utilizando el have to. Cuando yo hago una negación con have to, estoy hablando de que no estoy obligado a hacer determinada cosa. Soy libre, es decir, lo puedo hacer o puedo no hacerlo, pero no tengo esa obligación, no tengo el peso, no soy forzado a hacerlo. ¿Ok? Entonces veamos cómo quedan estas oraciones. La estructura para negar con un have to inicia siempre con el sujeto, el they, y aquí es donde utilizamos un auxiliar. Usualmente cuando hablamos en tiempo presente, el auxiliar es el do. Si nosotros negamos, la partícula que añadimos siempre es el not. Entonces hacemos do not y enseguidita hablamos de la obligación. Podemos decir, they do not have to. Ellos no tienen que. They do not have to. Luego mencionamos la acción y el objeto. Ellos no tienen que pagar la renta. They don't have to pay rent. Ellos no tienen que pagar la renta. Si yo quiero hacerlo más fluido, si yo quiero utilizar las contracciones, acuérdense que las contracciones son uniones de palabras que suelen suceder en el lenguaje informal y cuando hablamos rápido, pues podemos utilizar el don't, que es lo mismo que do not. Entonces diríamos, they don't have to pay rent. They don't have to pay rent. Ellos no tienen que pagar renta. Ahora bien, si utilizamos una tercera persona, volvamos al she. She va siempre acompañado del does. Es la versión del auxiliar do, pero para terceras personas. Entonces decimos, she does not. El not, acuérdense que estamos utilizándolo por negación. Siempre negamos. She does not have to, que es la obligación. Ella no tiene la obligación. Ella no tiene que pay rent. She does not have to pay rent. Ella no tiene por qué pagar la renta. Y si queremos utilizar la contracción, si queremos decirlo más fluido, utilizamos doesn't en vez de does not. Doesn't es la contracción del does not. Entonces decimos, she doesn't have to pay rent. Ella no tiene que pagar la renta. Veamos qué sucede con las preguntas. Para el caso de las preguntas, siempre utilizamos el auxiliar en primer término, a menos que queramos hacer una pregunta de información, una question word. Es decir, utilizaríamos un question word como what, who, how, cómo, quién, cuándo, dónde, etcétera, etcétera. Ahí sí lo que ponemos en primer término siempre es el pronombre de la question word, lo que estamos preguntando, qué, cuándo, dónde, etcétera. Muy bien, veamos qué sucede en una pregunta habitual de yes or no question, de una pregunta de sí o no. Por ejemplo, esta. Do they have to pay rent? ¿Tienen ellos que pagar la renta? Nos preguntamos utilizando primero el auxiliar do, que ya sabemos que lo utilizamos para el presente. ¿Tienen ellos que pagar la renta?
Si nosotros quisiéramos utilizar el pasado, acordémonos que el auxiliar es did. En este caso, seguimos hablando en presente. Do, they, la persona. Luego el have to, que es la obligación. Y finalmente terminamos con la acción que queremos hacer, que es to pay rent, pagar la renta. Do they have to pay rent? ¿Ellos tienen que pagar la renta? Nos preguntamos. Muy bien. Veamos ahora qué pasa si utilizamos una tercera persona. Ya sabemos que el auxiliar es those. Entonces quedaría como, does she have to pay rent? ¿Tiene ella que pagar la renta? Muy bien. Ahora bien, ya hemos mencionado qué es lo que sucede cuando tenemos obligaciones externas, cuando nos vemos forzados por alguien, por el exterior, por nuestro entorno, a hacer algo. Pero ¿qué pasa si nosotros realmente deseamos hacer algo? Cuando nosotros tenemos un propósito, un compromiso que no podemos fallar porque nosotros mismos nos hemos puesto la obligación y traerá probablemente beneficios, pero que finalmente no tiene consecuencias negativas, que finalmente no es obligada por la sociedad, pero que es un compromiso. En el caso de estos compromisos, nosotros utilizamos una estructura alterna, que es el must. El must indica también obligación. El must es un phrasal verb y vamos a ver cómo se utiliza. Veamos la estructura. Primero que nada, entramos, como decíamos, con el sujeto. Luego tenemos nuestro verbo modal, el must. El must no necesita un to para hablar de la acción. Simplemente entramos con el must y ya indicamos qué, qué es lo que tenemos como obligación. Entonces podríamos decir, we must, la acción que vamos a hacer, visit my mom, el objeto. Sujeto, must, verbo y objeto. We must visit my mom. Es no una obligación con resultados garrafales, con consecuencias graves, pero es un compromiso. Nosotros debemos visitar a nuestra madre. We must visit my mom. O mi madre. Nosotros debemos visitar a mi madre. We must visit my mom. Nosotros también podemos utilizar la estructura de must para hacer recomendaciones, pero que son casi obligaciones. Es decir, son fuertes recomendaciones, strong recommendations, advices, porque realmente si no lo hacemos podrían realmente tener consecuencias desfavorables, pero no podemos decir que haya algo que nos lo obligue a hacer. Vean, por ejemplo, esta oración. It's late, es tarde. You must get out soon. Deberías irte pronto o debes de salir pronto. Es tarde, en consecuencia, si no sales pronto, no vas a llegar a la escuela o no vas a llegar al trabajo. Deberías, debes de salir pronto. Usualmente utilizamos para advices, recommendations, el verbo modal should. You should get out soon en este caso. Pero como es algo urgente, lo más apropiado sería utilizar el must, o podríamos optar por el must. Es una strong recommendation, una fuerte recomendación. Igual cuando tenemos mucha probabilidad de que algo suceda, decimos, por ejemplo, él debe estar en el trabajo. Si son horario laboral, por ejemplo, cuando utilizamos en español ese debe, no es que tenga la obligación de estar en el trabajo en ese momento, pero es que es muy, muy altamente probable que lo encontremos en esa situación. Cuando utilizamos el deber en ese sentido, entonces utilizamos también el must. Podemos acudir al must. Veamos el ejemplo. Sloth es el animalito, el perezoso en español. Si nosotros decimos que los hábitos de los perezosos son dormir y que muy probablemente un perezoso, mi perezoso, esté durmiendo, podemos decir, the sloth must be sleeping. Es muy probable que lo encontremos durmiendo. Él debe estar durmiendo. Él está cansado, él debe estar durmiendo. Muy bien. Finalmente, hay que señalar que para el caso de las prohibiciones, también acudimos al must.
Ya vimos obligaciones y las provisiones son una especie de obligación, pero en sentido negativo. Entonces las negaciones las vamos a ver con el must. Vean ustedes la estructura que utilizamos para prohibir algo. Por ejemplo, no debes fumar. Utilizamos el must, que es siempre deber. Utilizamos primero en el término del sujeto, en primer término del sujeto, we, el must acompañado del not es negación. Aquí no necesitamos otro auxiliar porque nos basta con nuestro verbo modal, must not. We must not. Luego decimos qué es lo que no se permite hacer, lo que no está permitido, qué acción, qué actividad, verbo no se va a tolerar. Y finalmente podemos añadir un objeto que estaría complementando, estaría añadiendo más información sobre la acción, sobre esa actividad. We must not eat pozole. Nosotros no debemos comer pozole. ¿Por qué? Porque es picante. ¿Por qué? Porque se va a gastar. No lo sé. El contexto lo dirá. Pero en este caso, en este ejemplo conciso, está prohibido comer pozole. Muy bien. Ahora bien, como lo veíamos en el caso del have to, existe la posibilidad de hacer contracciones. Si yo utilizo el must con el not, puedo rápidamente decir mustn't. Entonces tendríamos we mustn't en vez de must not, we mustn't eat pozole. La pronunciación de esta palabra, el mustn't, es como una mustn't, ¿ok? Le agregamos una E y la U suena como A o mustn't, es otra vocal, ¿ok? La más cercana podríamos decir la que está escrita ahorita, la que está apareciendo en pantalla. Y bueno, con eso hacemos ya la negación e indicamos las prohibiciones. Pasemos ahora al lado de las preguntas. Con have to abordamos las preguntas, pusimos al principio un auxiliar, pero vale la pena decir que no solemos hacer preguntas con el mustn't o con el must. ¿Por qué? Porque suena muy, muy, muy formal. Entonces, lo más común es utilizar la estructura previa que vimos del have to. Es decir, siempre el have to va a servir para obligaciones y nos va a dar esa idea y lo utilizamos en preguntas. Bueno, ha llegado ahora el momento de concluir este pequeño video acerca de las obligaciones. Hagamos un breve repaso de lo que hemos platicado. Vimos muchas estructuras, muchos ejemplos, pero en términos generales vimos dos palabras, dos verbos que nos van a auxiliar para indicar esta obligación. El primero de ellos es el have to, que tiene dos funciones, dos usos. Cuando tenemos presión externa, external pressure, o para hacer preguntas, como acabamos de verlo, únicamente para preguntas, have to. Con el must, mejor no utilizarlo en esa función. Y veamos finalmente lo que sucedió con el verbo modal must. Lo utilizamos para internal pressure, cuando nosotros mismos decidimos obligarnos a algo, cuando nosotros damos strong advices, es decir, recomendaciones o consejos muy fuertes, casi casi obligamos a la persona, casi casi le llamamos la atención para que no deje pasar oportunidad. Y cuando hablamos, por supuesto, de high probability, él debe estar durmiendo, él debe estar haciendo su tarea. Es lo que creemos que está sucediendo en este momento. Muy bien, ya que hemos concluido con este video, ha llegado la hora de hacer la actividad número 2. Para esta actividad vamos a completar unas oraciones. Podemos utilizar el have to, el has to, el doesn't have to, el don't have to, que son todas estas variaciones del have to, y por supuesto el must not, el mustn't, dependiendo del significado de la oración. Vean ustedes este pequeño ejemplo. Tenemos el I, tenemos una línea para que completemos allá con la forma de obligación correcta y luego tenemos un complemento. Terminamos la oración, ¿no? I sleep 8 hours. Se entiende que está la obligación de dormir 8 horas.
Aquí lo que quedaría a ver es si utilizamos el have to, si utilizamos el must, si, si utilizamos el has. Evidentemente aquí recordemos que es una oración con el pronombre I de primera persona y por lo tanto deberíamos utilizar el have, no el has. Y como es, por supuesto, una necesidad, dormir 8 horas es casi una obligación para el cuerpo, yo utilizaría el have to. Entonces sería I have to sleep 8 hours. Y así completamos este ejercicio. Cualquier duda, estoy al pendiente. Les agradezco por haber visto este video y por favor no olviden subir la tarea. Gracias.